Nada, en primer lugar, bueno, pues daros la bienvenida. Me alegro de ver la sala tan concurrida y tan animada. Nada, os presento a Carmelo Martínez. Él va a ser el ponente de esta interesante charla, que aspiramos que sea al final también debate y recuerdo de los que hayáis conocido este tema tan interesante como es los hornos de yeso. Os presento un poco, aunque sé que muchos también ya lo conocéis. Bueno, pues él pues se dedica al mundo del yeso desde hace mucho tiempo, pero a la par, como tema, digamos, de afición, ¿no? De gusto, pues tiene un gran interés en el mundo de la arqueología y en concreto en un tema muy específico como son los hornos de yeso tradicionales. Claro, para nosotros, Gelsa, un pueblo que vive del yeso y que pues, ha sido construido su núcleo urbano a base de yeso, ¿no? Y del uso de hornos tradicionales, pues el poder tener esta ponencia que nos dé información y que nos, pues un poco nos haga conocer mejor este mundo, pues desde el primer momento nos pareció de extremado interés. De hecho, ya ves, el tema es de interés porque la sala está abarrotada, ¿no? Entonces, bueno, pues dar las gracias a Carmelo. Desde el primer momento, como digo, pues él nos contactó y han sido todo facilidades. Entonces, bueno, pues eso, una vez más, darte las gracias, dar las gracias a todos los que hoy estáis aquí para escuchar y con muchas ganas pues, de aprender de ti. Así que, bueno, te cedo el micrófono. Muchas gracias Isabel, alcaldesa. Muchas gracias a la Corporación Municipal. ¿Se oye bien, verdad? Sí. Vale. Muchas gracias a la Corporación Municipal. Muchas gracias a... ¿Dónde está Luis? Escondido. Que no te veía. Muchas gracias porque es la primera persona que yo contacté aquí en Gelsa. Muchas gracias a todos los asistentes, pero le voy a dar las gracias a una persona que es mi mujer, que es la que tiene que aguantar que yo dedique tantísimo tiempo, y gracias a ella puedo conseguir hacer estas cosas. Muy bien. Vamos a hablar sobre hornos de yeso tradicional. Gelsa, como toda la zona, está hecha, todas las casas, hasta los años 60, se han hecho prácticamente de yeso en toda la zona. Ese yeso se ha hecho a base de hornos de yeso tradicional. Esos yesos, esos hornos, hay gente que los ha visto, porque hace tan solo unos 60 años que se dejaron de usar. Y Gelsa conserva dos hornos de yeso tradicional cargados y sin quemar, y además un edificio extraordinario que se llama El Rolladero, que luego hablaremos sobre él. Entonces, tiene mucha importancia el tema que vamos a hablar aquí, sobre todo para que protejáis el patrimonio que tenéis. Es un patrimonio muy importante, muy interesante para el pueblo, y además, como hemos dicho, Gelsa y el yeso están totalmente unidos. Primero os voy a contar el por qué me interesan los hornos de yeso tradicional, por qué a alguien de repente le interesa algo así, ¿no? ¿Por qué estoy en Gelsa? ¿Qué son los hornos de yeso tradicional? ¿Cómo son? Luego, ¿cómo se pueden estudiar desde un punto de vista etnográfico, desde un punto de vista científico o de un punto de vista constructivo, que es el que yo voy a desarrollar? Para que veáis, en vez de darles muchas explicaciones con el tema constructivo, vamos a ver un vídeo que hemos hecho recientemente, hace unos 6 meses, sobre un horno de Bardayur, donde está todo el detalle constructivo, y también os lo contaré un poquito antes para que os fijéis en esos detalles de cómo lo construyen. Acto seguido empezaremos a hablar de la parte patrimonial de Gelsa, hablaré de los dos hornos, la importancia que tiene y el rolladero, y lo último será, proyectaremos el vídeo, el horno tradicional de Gelsa,
donde está todo muy detallado y veréis, bueno, ya lo veréis, que lo interesante que es. Y por último, haremos algo bonito, que es, le haremos preguntas a la gente que se acuerda de cómo eran ese tipo de hornos. Y entonces, el que tiene recuerdos o lo que han oído, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nos van a contar cómo era el interior del rolladero. Es algo también interesante. Así es un poquito, ya os he abierto el menú, entonces ahora vamos a empezar un poquito con la charla. ¿Por qué me interesan los hornos de yeso tradicional? Bueno, lo primero os voy a contar esto que veis aquí. Yo soy de La Rioja. Esta muralla está en Viguera, en un pueblo de La Rioja. Entonces, yo siempre he trabajado en el mundo del yeso. De repente un arqueólogo me dice, analízame este yeso. Esta muralla tiene 900 años, 900 años, expuesta al frío, el calor, la lluvia, la nieve, todo. Y resulta que cuando yo me pongo a analizar este yeso, a mí se me caen todos los esquemas conocidos, porque era durísimo, tenía una dureza, técnicamente, para que el que lo entienda, es dureza unidades SORE de 70, que es una barbaridad, costaba muchísimo partirlo y llamaba la atención. Y dices, ¿cómo puede un horno, o sea, cómo puede un yeso hecho con un horno tradicional hace 900 años ser tan duro, tener esas características? A mí, como técnico, me llamó mucha atención y ahí saqué la primera conclusión. Estos hornos tienen algo que enseñarnos, estos yesos tienen algo que enseñarnos. No es una cosa del pasado que podamos olvidar, aquí hay cosas que técnicamente están muy bien. Os voy a contar también un poco lo que, como ha dicho Isabel, a mí me gusta la arqueología. Voy a poner un poquito el contexto. Yo ya a los 18 años ya había encontrado un taller de siles y durante mi vida como aficionado, que no soy más que un aficionado, he ayudado y he hecho muchos pequeños descubrimientos de arqueología. Concretamente, hace 2 años publiqué un libro con un arqueólogo muy famoso que se llama Urbano Espinosa y que es además un buen amigo, y publicamos un libro sobre los orígenes históricos de Quel. Gracias a un dron pudimos encontrar unas construcciones muy originales y bien. Sí, entonces quiero daros un poco el contexto, que eso al final es lo que me lleva a lo que os voy a contar ahora. En Viguera, un arqueólogo y también amigo, Chema Tejado, encuentra esto. Eso que veis ahí es una iglesia visigoda del siglo VI, hecha con yeso. No es que sea imposible, porque hay bastantes construcciones de la época visigoda en yeso, pero es raro que una construcción así sea de yeso. Entonces nos pidió ayuda para analizarlo. Entonces nosotros le ayudamos, lo analizamos. Entonces él me hizo la pregunta que desencadena que a mí me interesen los hornos de yeso tradicional. Me dice, mira, aquí había agua, pero aquí en lo alto de este cerro que veis aquí arriba, ahí estaba esa iglesia, lo que no hay es yeso. Entonces, aquí han subido 15 toneladas de yeso. ¿Tú podrías encontrar el horno en el cual se hizo esto? Y yo, con buena voluntad, me puse a recorrer, ahí arriba, eso que ves al fondo, al piquito de ahí está la iglesia, y empecé a encontrar hornos. Todos, no había ninguno cargado, eso lo tenéis por aquí, luego lo hablaremos. Empecé a encontrar muchos hornos, a recorrer, hornos, a aprender mucho, a aprender cómo eran, y al final cerca de 40 hornos encontré. Posiblemente sea el pueblo que mayor cantidad de hornos tradicionales
haya en España o será de los que más. Y al final, en esos hornos, lo que aprendí es una cosa, que esto tiene muy mala vida. Estos hornos en 50, 60 años están destrozados. No quedan más que 4 piedras, la lluvia los anega, o sea, se quedan, el yeso se disuelve, se hunden, etcétera, etcétera. Es decir, segunda conclusión, estos hornos, si queremos conservar algo, o hay un mantenimiento, o hacemos algo para mantenerlos, o van a desaparecer enseguida. Luego os voy a enseñar el vídeo de Bardayur. El vídeo de Bardayur he visto una foto de una tesis que haya doctoral de 10 años antes o 8 años antes, y el horno de Bardayur estaba perfecto. Cuando nosotros lo hemos grabado este año, tenía ya 3 trozos hundidos. Le falta muy poquito. El horno de aquí había 2 hornos aquí. Uno se hundió recientemente, hace poquitos años. Y el que hay tiene alguna zona que ya empieza a marcar. Entonces, creo que es muy importante esto que os hablo, del mantenimiento. Vamos al siguiente apartado. El por qué estoy en Gelsa. Bueno, pues mirad, este era un horno que había en mi pueblo. Esto me lo enseñó mi padre y yo lo analizaba. Yo fui, lo analicé. Aquí donde veis hay 2 bocas triangulares preciosas, que tengo un vídeo donde sale, y incluso veremos una foto de él. Pero yo lo analizaba y tal, no le estaba dando más importancia. Y mientras lo estaba analizando, un día fue el dueño y lo destruyó para hacer un pequeño aparcamiento. Aquello fue un revulsivo, porque si yo hubiera publicado, hubiera hecho algo, ese horno no se hubiera destruido. El alcalde hubiera hecho algo y seguramente lo hubiéramos protegido. Como no hice nada, pues ese horno se destruyó. Posteriormente publiqué el vídeo porque como lo tenía todo analizado y todo, muy bien. Pero eso me dio algo que pensar y realmente si estoy haciendo vídeos o estoy promocionando un poco esto, seguramente viene por esto. Entonces empecé a buscar en España, y mira por dónde lo que me encuentro. Me encuentro Gelsa, del Gobierno de Aragón, que tiene una clasificación, una catalogación, y estaba el horno de Gelsa. Entonces vine por aquí y empecé a grabarlo, a mirarlo, a analizarlo un poco, ya me encontré con Luis, y a partir de ahí estuvimos una conversación. Hemos estado varias veces ahí, ya me contactó con su hermana, casualmente era la alcaldesa, y por eso, al hacer el vídeo, hoy hacemos la presentación hoy aquí. Pues aquí la conclusión que habría que sacar es, estos hornos, si queremos que se conserven, hay que protegerlos. No sé cuál es el camino que hay que hacer, pero hay que protegerlos desde un punto de vista legal o algo. Y entonces, ya como os he dicho, mala vida, son interesantes y luego hay que protegerlos. El yeso. Cuando cocemos un yeso, ¿qué es lo que hacemos? Pues mirar, lo que estamos haciendo es un agua que tiene en los cristales de yeso, tienen un porcentaje de agua muy elevado. Entonces, al calentarlos, ese agua sale, por eso salen unas fumarolas blancas tremendas. Aproximadamente, de lo que veis por ahí, aproximadamente de cada kilo de yeso, pues de cada camión que veáis, entre el 15 y el 18% o 19%
eso va a salir en forma de vapor de agua. Y para eso hay que darle calor. Y cuando nosotros queremos hacer que ese yeso fragüe, le echamos el agua y se hace la reacción inversa. Entonces vuelve a coger ese agua en la estructura cristalina y da calor. Tú tocas el yeso y notas cómo calienta. ¿Para qué se ha usado el yeso tradicionalmente? Pues se ha usado prácticamente para todo. Para soleras. Las soleras de muchas casas de aquí del pueblo están hechas de yeso. Para pilares, para muros de carga, para la fachada exterior. La fachada exterior tiene una gran ventaja. Cuanto más grueso sea, más aislamiento térmico, mejor va a estar la casa, menos calor, menos frío, y acústico. Y luego por el interior, también el revestimiento que tiene el yeso. El revestimiento del yeso es una maravilla, porque el yeso es higroscópico, y lo que hace es que cuando hay mucha humedad, te coge la humedad, con lo cual tú respiras mejor, y cuando falta humedad, te la suelta. Entonces es muy agradable vivir en una casa donde hay yeso. Y además el yeso nos ha protegido aquí en España de los incendios, porque un incendio, aunque haya prácticamente 2 horas de fuego directo sobre un yeso, no pasa al otro lado, lo cual si fuera hormigón o alguna cosa de estas, no sé el tiempo es exactamente, pero igual en 20 minutos lo tienes al otro lado ya, el calor. Entonces es muy importante, como os digo, el yeso interior. Además se ha hecho para suelos, y eso lo voy a recalcar un poquito porque es muy curioso. Es un yeso un poquito más cocido, hay que hacerlo de una determinada manera, pero muchos de aquí del pueblo que conozcáis casas con suelos de yeso, qué curioso que lo fregan, le echan agua y no le pasa nada, no se hunde. ¿Por qué? Porque lo hacían una especie de hidrofugado, le daban aceite de oliva durante casi un mes, de tal manera, aceite de oliva, aceite de linaza, debe haber varias cosas, y de tal manera que eso se quedaba como hidrofugado. Y luego ya, para colmo, le daban una cera roja, que muchos habréis visto, es la cera roja, y entonces allá, yo recuerdo, yo he tenido una casa así, y bueno, la gente fregaba y echaba el agua, y no había ningún problema, porque estaba hecho con esa técnica. Vale, aquí os voy a mostrar algunos ejemplos de Gelsa, aquí de yeso bastante antiguo. Una cosa que también yo querría destacar de esto, estas paredes es mejor o no pintarlas o pintarlas con algo que pueda transpirar, nada de pinturas plásticas. Siguiente. Esto, cuando vas por Gelsa, que estuvimos haciendo un pequeño recorrido, hay paredes que tienen hasta 6 y 7 capas de yeso diferentes. Eso yo lo he visto en más sitios, que sepáis. Yo he visto capas de casi 30 o 40 centímetros, y cuando está mal el yeso, que lleva, imaginaos, 50 o 80 años, le pican un poquito y le vuelven a dar otra capa directamente encima y se pega perfectamente, según como lo hagan, perfectamente. Y otra cosa que llamaba la atención del yeso aquí de Gelsa es que era el color rojo. Esto no se parece al yeso que de Gelsa que yo conozco. Esto, por lo que me dijeron, era en carretera de Velilla, ¿no? Que debe haber rojo por ahí, ¿no? Sí. Luego, el yeso de que se daba en las paredes no es por casualidad que sea con esas piedrillas de casi 1 centímetro. Eso ayuda muchísimo a que luego ese yeso se conserve largo tiempo. Y luego os voy a enseñar, esto no es de Gelsa, esto es un encofrado de yeso que me encontré, que me parece muy curioso, muy bonito.
vamos a hablar ahora de cómo se hace un horno de yeso tradicional. Esto es de Rodén, luego os contaré un poquito de Rodén, pero se parece muchísimo, muchísimo a lo que hay aquí en Gelsa. Muy parecido al horno que actualmente hay. Primero hacen esta excavación y luego, esto es de Quinto, le hacen un perímetro alrededor de piedras. Puede ser piedra caliza, arenisca, que es esto, o puede ser de yeso, piedras de yeso. Piedras de yeso, igual que las piedras estas areniscas, están lucidas con arcilla para que no se vaya el calor. En este caso, en el anterior era forma ovoide, es una forma muy concreta que tiene, o puede ser también de forma rectangular, como es este. A ver. Seguidamente le tienen que hacer dos bocas donde van a meter el material, y tienen que ser bocas que soporten mucho peso. Y os he preparado aquí, para que os hagáis una idea de los 3 tipos de boca que se pueden encontrar. En triangular, en tipo mesa o dintel, o en forma circular. Ahí tenéis un ejemplillo de cómo sobre esas bocas, mirad, aquí esto es una triangular, y van de lado a lado del horno, tienen que ir de lado a lado. Sobre eso se empieza a echar el material, las piedras, al principio piedras muy gruesas abajo, y conforme va subiendo hacia arriba, más finas, porque el calor va a cocer mejor las que están profundas y poquito las de arriba, por eso las tienes que hacer más finas. Esto, por ejemplo, es de Rodén. Y ya por último, se le hace una especie de fachada o algo que lo proteja, y se le da también arcilla con paja en teoría, aunque yo la paja no la he llegado a ver, o estará destruida, no la he llegado a ver. Bueno, y con esto sería un horno de yeso tradicional. Y ahora vamos a calcinarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es coger arbustos, ramas finas, ramas pequeñas, y hacer estos atillos, estas gavillas que veis aquí, aproximadamente por cada 5 kilos de yeso que vayas a cocer, 1,5 kilos, más o menos, por ahí andará. Eso se corta unos días antes, pero no muchos días, porque aproximadamente son unos 10 días o algo así. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es que las hojas, que van a dar mucho fuego, estén secas como para arder, pero que no se le caigan. Porque lo que necesitamos es algo que dé mucha energía y poca ceniza, porque luego hay que sacarla del horno. Entonces esto se enciende y se va metiendo hacia el interior con una cosa que me encontré recientemente, que os voy a enseñar por aquí. Esto es una foricacha, lo llaman y esto me lo encontré en el restaurante El Fuelle en Zaragoza. Si vais allá, que está todo lleno de cosas antiguas, pues me encontré esto y creo que es una foricacha. Con eso lo meten hacia el interior y lo van metiendo primero al fondo del horno, y empieza a salir vapor de agua, una cantidad importantísima de vapor de agua. Como os he dicho, pues casi un 15, 20, bueno, aquí posiblemente esté cerca del 20% del peso se va a salir en forma de vapor de agua. Y conforme llega un momento que tú ya has cocido y eso ya empieza a salir un humillo negro. Entonces eso lo que hacen es, en vez de meter tan profundo el material, lo sacas un poquito para afuera, lo vas metiendo hacia el medio, y atrás lo suelen tapar con tierra, aunque yo he visto en Eugenio Monesma alguno ya igual más preparado, que pone una chapa y pone tierra para no manchar el material, y pone tierra encima, y entonces tú estás orientando que el fuego salga
un poquito más adelante, Y entonces lo llevas hacia adelante, lo llevas adelante hasta que ya lo has acabado de cocer. Cuando lo has acabado de cocer, se tapan las bocas y se le deja que se recueza. Realmente en 2 o 3 días está prácticamente frío, pero esto lo solían tener una semana, posiblemente quede todavía algo de calor, etc. Y luego, cuando ya lo tienes cocido y ya está frío, pues quitan todo lo que han puesto en las bocas, lo empujan un poco y se suele hundir. Las piedras siguen teniendo la misma forma. Cogen esas piedras y con cestos a un carro entonces, y se la llevan a un sitio donde la van a moler. Donde la van a moler, lo que hacen es partirla con mayos, el mallado, la dejan en trozos más pequeños y luego, normalmente con un carro y un caballo, empiezan a dar vueltas, lo van moliendo y luego una criba, lo van cribando y se van quedando solamente con el material, con la finura que ellos quieren. Ese material con la finura que ellos quieren lo meten en sacos y eso ya es para vender o para hacer su propia casa. Así sería un poquito el proceso. ¿Cómo se pueden estudiar los hornos de yeso tradicional? Pues se pueden estudiar desde un punto etnográfico, de un punto de vista etnográfico, se puede estudiar de un punto de vista científico y yo desde un punto de vista constructivo. Entonces tenemos la gran suerte aquí en Aragón de tener a don Eugenio Monesma, que hizo algo importante, que es cuando habían pasado 20 o 30 años nada más, donde la gente se acordaba perfectamente de todo, donde tenía las herramientas, etcétera, etcétera, les hizo construir hornos de yeso. Hay concretamente tres vídeos que tiene, donde se ve muy bien cómo lo construyen, etcétera, etcétera. Es lo más cercano que vamos a tener a algo parecido, porque son gente experimentada, que sabía cómo se hacía, que tenía las herramientas, etc. Hoy podemos hacer algún invento, pero ninguno vamos a recordar. La gente ya que vio esto tenía entonces 8, 10, 12 años, no más, y no va a haber ese detalle que tenían ahí. Entonces esto es una maravilla. Otra cosa que os voy a comentar, en esta zona se llamaban hornillos, en otros sitios se llamaban hornetes, en otros hornos y en otros hornuelos, aquí en Aragón. Y otra cosa que tiene también Eugenio Monesma es este vídeo que habla del yeso de Albarracín. Yo he estado en Albarracín, he estado analizando un poquito los yesos por allá, en España es muy importante esta labor que hace el yeso de Albarracín, y hay otro también en Morón. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer una restauración de patrimonio, para hacer una restauración de patrimonio hay que usar estos yesos. Y luego además os voy a enseñar alguna cosa de la propiedad, o sea, voy a hablar de algunas propiedades que tienen estos yesos. Entonces es muy importante. Hay gente que ha intentado hacer esto y ha fracasado. No es tan fácil hacer esto. Ahora vamos a hablar desde un punto de vista científico. Os voy a hablar de alguien que estuvo por aquí no hace mucho tiempo, que es Pedro Bel, que hizo su tesis doctoral, trabajando esta tesis doctoral con territorio mudéjar. Entonces, es muy interesante leer todo lo que este hombre hace, porque también tiene parte científica, parte etnográfica, muestra cómo cortan las piedras, cómo las arrancan, en todos los usos del yeso, etcétera, etcétera. Pasó por la zona, no hubo suerte en esta zona, iba siempre acompañado, por lo que veo,
con la gente de la zona, no pasó por Gelsa, estuvo en Quinto no encontró nada, aunque intuyó que había hornos, y en Quinto yo he encontrado, no sé, sabemos exactamente, pero será entre 6 o 8 hornos. Estuvo en Rodén, encontró un horno, cuando hay unos 12, entonces, bueno, el trabajo es impresionante, está muy bien. Pues aquí no tendría suerte de la gente que le acompañó, que le enseñó a otros sitios. Tiene unas descripciones de hornos y demás muy interesantes, ¿eh? Vale, de aquí quiero enseñaros algo. Esto lo han hecho más gente, ¿eh? No solo lo ha hecho Pedro. Han montado un horno, han metido termopares para ver la temperatura. Pero a mí me gusta mucho lo que ha hecho Pedro, porque se nota, aquí nos dice algo que yo creo que es la realidad de estos hornos. Llegan hasta 800 grados, pero hay unas partes que llegan a los 100, 100 y pico, o incluso por debajo. Es decir, estos hornos, que es lo que siempre se ha dicho, son multifásicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene todas las fases. Tiene yeso sin cocer, yeso bien cocido, yeso muy cocido y yeso súper cocido, ¿eh? Entonces, al final, cuando mezclas todo eso, es complejo lo que sale ahí. Y precisamente este tipo de cocción es la que luego le da ciertas propiedades. Luego, otro estudio muy interesante, para mí es el mejor estudio que existe en España, que de Vicenzina La Espina, que estudia todo el yeso a nivel nacional, todos los sitios, es muy completo. La verdad es que es una maravilla, todos los sitios donde ha habido yeso, todo donde se ha registrado una cantera, está todo recogido aquí. Y aquí, los que nos dedicamos al mundo del yeso, siempre hemos oído lo mismo, y aquí hay un mapa que nos lo hace, que tenemos media España con yeso y media España sin yeso, ¿eh? Ahí veis todos los sitios donde puede haber yeso. Y luego hay un trabajo de David Sáenz Arauzo que también es muy interesante. Lo que hace es analizar el yeso de Albarracín. Entonces, con el yeso de Albarracín, bueno, hay muchas cosas que estudia, pero al final a mí lo que más me gusta es una prueba que hace donde deja el yeso de Albarracín durante yo creo que el tiempo que le dura la tesis doctoral, 3 años y pico o lo que sea, y va estudiando cómo se va endureciendo. Y estos yesos multifásicos, eso es lo que tienen, que endurecen con el tiempo. Habrá un momento que ya dejarán de endurecer, pero él demuestra cómo va endureciendo con el tiempo, ¿no? Vale, y ahora vamos a hablar de la parte constructiva. Entonces os voy a poner un vídeo, pero antes de nada, del pueblo de Bardayur. ¿Por qué os voy a poner un vídeo? Porque creo que, ya por no estar todo el rato explicando cosas, mejor que lo veáis en un vídeo que hemos preparado donde está muy bien detallado. Pero creo que os fijéis en algún tema. Fijaros, la cantera está arriba, la tienen arriba, el horno está abajo, y para no trabajar cogen las piedras y las echan a rodar y bajan al horno, ¿eh? Hay una cosa que no la había visto yo escrito nunca, pero que aprendí con esto de los hornos, que hay que hacer un desvío del agua de lluvia cuando lo haces en esas pendientes, porque si no te anega el horno, te lo llena de tierra. Entonces tiene que ir hacia los laterales, hay que desviar el agua. Vais a ver también cómo tiene un perímetro de piedras de yeso, va a tener también 2 bocas, vamos a ver también un frontal muy interesante, que luego os contaré al final lo importante que es ese frontal, que son todo piedritas
planas para darle estabilidad, le van a dar arcilla para que no se vaya el calor tanto al exterior de ese frontal como al interior. Como al interior también le dan para que no se vaya el calor. Y bueno, vamos a ver un poco cómo es ese horno, y que estas cosas suelen estar en un conjunto. Cuando veas un horno, normalmente alrededor ha habido o hay alguno más. Este es el vídeo El horno de Bardallur. Esto lo podéis ver en YouTube. En la provincia de Zaragoza hay dos hornos de yeso tradicional, cargados y sin quemar, en los pueblos de Gelsa y Bardallur. La forma de estos hornos sigue la tradición recogida en el siglo XVI por Juanelo Turriano, donde describe cómo era este tipo de hornos. En este vídeo, el horno de Bardallur va a ser objeto de análisis. Para construir un horno de yeso tradicional se necesita tener cerca una cantera de yeso. La piedra de yeso de la zona era nodular, de color blanco y de alta pureza. La cantera estaba ubicada ligeramente por encima del horno. Esta ubicación permitía trasladar fácilmente la piedra simplemente dejándola rodar. En la construcción del horno pusieron un sistema para desviar el agua de lluvia de las escorrentías. Para favorecer el aprovechamiento energético, este horno está excavado en la tierra. Las paredes de este horno están hechas a base de enormes piedras de yeso. Fueron diseñadas para poderse reutilizar. Estas paredes, en la parte frontal, dejan un hueco de forma trapezoidal. En este caso, la forma de las paredes era rectangular y el interior estaba lucido con arcilla para evitar las pérdidas de calor. El horno de Bardallur tenía dos boqueras donde metían el combustible para quemar el horno. La forma de las boqueras era tipo bóveda, hecha a base de piedras pequeñas y con una clave central que mantenía el peso. Estas boqueras iban de lado a lado del horno. Y una vez realizadas las boqueras, se cargaba el horno completamente. El horno de Bardallur tiene algo diferente. La piedra con la que se carga es pequeña y de un tamaño muy igualado. Seguramente ese tamaño pequeño de la piedra favorecía la cocción del horno. Otra particularidad del horno de Bardallur es que el frontal del horno está hecho a base de pequeñas piedras planas y alargadas, simulando una especie de pared delantera. Posteriormente, esa pared delantera fue cubierta con arcilla para evitar las pérdidas de calor durante la cocción. Algo típico de Aragón es la cresta del horno o carambullo, que sirve para aprovechar mejor la cocción en el punto de máximo calor. En el horno de Bardallur, el carambullo está cubierto con arcilla verdosa. Esta arcilla servía para orientar las zonas de cocción del horno. Para cocer la piedra usaban arbustos, ramas finas, que eran metidas por las boqueras durante unas 12 o 24 horas según el tamaño del horno. La piedra se cocía de forma irregular entre 200 y 1000 grados centígrados, dependiendo de la proximidad al fuego.
Cuando empezaba la cocción salía una gran humareda blanca y cuando terminaba un ligero color grisáceo. Una vez acabada la cocción se dejaba enfriar durante 2 o 4 días con la boquera cerrada. El yeso cocido se trasladaba a un lugar donde se molía y se cribaba. Como el sistema de molienda era muy limitado, este yeso tenía una gran cantidad de piedrilla. Este horno dejó de usarse hace unos 60 años, debido a la competencia con modernas empresas de yeso. Este horno de Bardallur no estaba solo, pertenece a un conjunto de 6 hornos. Se conservan indicios de un horno a su derecha y 4 hornos a su izquierda. En esta zona hay restos de unos 11 hornos de yeso tradicional. Y solo me queda desear que este extraordinario horno de Bardallur sea protegido del olvido y su destrucción. Bueno, lo bueno que tenía el vídeo de Bardallur es que explica muy bien todos los detalles. Aún habría algún detalle más que no lo tiene ni siquiera el de aquí, que una especie de sombrerete arriba que evitaba que le cayera tierra o algo así por delante. Pero bueno, en general el horno es muy completo, igual que el de aquí de Gelsa. Tiene muchos detalles constructivos. Mira, ahora vamos a hablar de ya el patrimonio de Gelsa. El rolladero para mí es algo impresionante. Y os voy a contar por qué. El rolladero aparece en un vídeo de Eugenio Monesma explicando que el rollado del yeso es cuando lo partes y lo haces en trozos más pequeños. No exactamente la molienda, sino cuando el mallado, cuando le dan con el mallo y eso. Entonces el rolladero posiblemente fuera una palabra muy habitual de este tipo de trabajos. Pero la diferencia tan abismal que hay en Gelsa es que en los demás sitios es una era donde tú lo mueles, ese yeso, y si llueve, pobre de ti, porque no sé cómo lo tienes que recoger corriendo y se te estropea, ¿no? Entonces aquí tuvo que haber, mi opinión es que tuvo que haber una producción importante de yeso por hacer semejante edificio, un edificio que tiene otra particularidad. Primero, le echaron hormigón en el suelo, porque, claro, en otros sitios habrá que buscar un sitio que sea un poco duro y al final será hasta difícil molerlo muchas veces en una era, pero aquí no, aquí tenía hormigón en el suelo, lo estuvimos viendo y ahí se ven todas las piedras todavía en una de las partes. Luego el edificio es enorme. El edificio es enorme porque hay que coger esa piedra y hay que darle vueltas con un carro y un caballo y tienes que dar, por eso es enorme. Y luego ya hay detalles que son una preciosidad. Es verdad que es el ladrillo, que es un edificio muy sencillo, pero mirad qué gusto tuvieron para poner el ladrillo. Esto es una maravilla. Que con pocos medios alguien tenga el gusto de hacer esto. Y eso, sinceramente, yo cada vez que lo pienso, creo que
este edificio lo fueron así, se gastaron tantísimo dinero para evitar que cuando llovía, etcétera, etcétera, porque habría una producción importante de yeso. Si no, sería difícil entender este edificio y gastarse ese dinero solamente para rollar el yeso. Yo creo que os lanzo esa idea, mirar a ver, porque creo que tiene más importancia, que no sé si habrá muchos sitios en Aragón así, pero posiblemente no los haya. Siguiente tema. El siguiente, el horno de yeso tradicional de Gelsa, el que está intacto y el que tiene una mampostería frontal. Este horno, yo lo voy a intentar interpretar como creo que ocurrió, porque es muy particular, el horno es muy particular, es muy diferente a muchos. Primero, tenían un perímetro de yeso alrededor, de piedras enormes, y era un horno de bastante producción. Llegó un momento, por lo que sea, porque esas piedras se le deterioraban mucho, lo que sea, que el yesero pensó que era mejor hacerlo más pequeño. Entonces le hicieron, con piedra caliza, le hicieron una parte interior, o igual fue una segunda época después, igual fue unos años después, y entonces lo hicieron más pequeñito. No solo eso, ya lo hicieron, hay algún horno así tan bonito como este, con una mampostería frontal, en Leciñena creo que hay uno, y hay en bastantes sitios, esto se ve en algún sitio más, pero fijaos lo bonito que es, que esto lo ponen delante para que no se le caiga. Y luego, otra cosa particular que tiene el horno este es que es el único horno que he encontrado donde no tiene las boqueras de lado a lado. Es como una especie de cúpula, luego lo veremos, una especie de cúpula donde meterá el material. Ahí, la boquita es un poco estrecha, encima tuvo problemas este hombre, se le empezó a hundir la boca, veréis ahí tuvo que meter un hierro con cemento, etcétera. Y a mí os voy a decir una cosa que no sabía si decirlo o no, pero lo voy a decir. Tengo la sensación de que este hombre sabía que este horno no se iba a quemar y que lo iba a dejar para la posteridad. Es una sensación que tengo yo. Viéndolo un poco el interior, lo raro que es eso, tal, y sobre todo por una botella de anís vacía que dejó metida dentro, que a mí me llamó mucho la atención, sinceramente. Bueno, el siguiente horno que tiene Gelsa es este. Este es el horno más típico que hay. Es una excavación en una ladera, le hacemos un contorno de piedra caliza, aunque hay aquí alguna piedra de yeso, y este es un horno de mucha capacidad. Tendría una o dos bocas, igual se puede ver algún día, y luego os quiero contar una cosa. Viendo un poco a mí me gusta observar y comparar cosas, me estoy encontrando en casi todo lo que se ve, que se ha conservado en Aragón y en muchos más sitios, que si tú le haces un frontal de mampostería de estos, los hornos se aguantan, no se caen. En cambio, si no tiene, o sea, tienen un frontal menos cuidado, menos elaborado, esto es lo que les pasa, como los de Rodén, en Rodén hay 2 o 3 así, etcétera, y en otros sitios, se cae hacia adelante. No están preparados estos hornos para aguantar, pero si le pone la mampostería, sí que parece. Es una conclusión que he ido sacando. Vale, entonces, ya una vez que hemos visto esto, vamos a ver ahora el vídeo
que hemos preparado del horno de Gelsa. Hace unos 60 años, un yesero de Gelsa no pudo vender su horno que tenía cargado y listo para quemarlo. Así que lo dejó para la posteridad, y gracias a este hecho, hoy tenemos un horno que podemos analizar. Con estos hornillos, como se les llamaba en la zona, la gente se hacía sus propias casas. Con 2 o 3 hornadas tenía suficiente para hacerse un hogar. Al estudiar este horno resulta que es diferente a lo que conocemos. Lo habitual es hacer un contorno de grandes piedras de yeso y en el interior meter el hornillo. A veces en vez de las piedras de yeso se hace un contorno de piedra caliza. Pero el horno de yeso de Gelsa no responde a este patrón. El hornillo del yeso de Gelsa es como una cebolla, tiene varias capas. La primera capa son unos 40 centímetros de tierra, que es la tierra extraída para hacer la excavación. La segunda capa está hecha a base de grandes piedras de yeso haciendo un contorno ovoide. La tercera capa está hecha a base de piedra caliza, muy habitual en la zona, y hace también de contorno. Por último, en el interior está el material de yeso, que es el que se va a calcinar. Este horno tiene la típica cúpula o carambullo habitual en estos hornos. Una peculiaridad del horno de Gelsa es que el frontal está hecho a base de piedra caliza, algo no habitual en otros hornos. Este horno tiene una única boca para meter todo el combustible que se va a utilizar durante la calcinación. Habitualmente este material eran ramas y arbustos. Pero el yesero de Gelsa tuvo un problema de estabilidad en la boca, que se le caía y tuvo que clavar un hierro que cogió con cemento. Otra singularidad del horno de Gelsa es que el hueco donde se mete el combustible es abovedado y bastante amplio. Este hueco permite ver la graduación que tienen las piedras. Las gruesas están en la parte baja y las finas en la parte alta. Estos hornillos se cocían durante 12 o 24 horas según su tamaño. Posteriormente se dejaba varios días enfriar y por último se molían. Como ocurre en los pueblos de la zona, como Fuentes de Ebro, Quinto, Rodén, estos hornillos no están aislados, son parte de un conjunto. Y como parte de este conjunto de hornos, existe un segundo horno en Gelsa, cargado y sin quemar. Este horno ha sufrido un deterioro, se ha desmoronado parcialmente y es un ejemplo de lo que nos puede ocurrir con el patrimonio si no lo cuidamos.
como veis, hay un estudio importante en estas cosas, me cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Ya habéis visto, por ejemplo, bueno, ya habéis visto que encima hay que hacer el vídeo, narrarlo, eso el que sabe de vídeo ya se puede imaginar lo que cuesta hacer esto y tal. Bien, entonces al final esta charla es muy interesante para que sepáis todos un poco y valoréis el patrimonio. Y ahora vamos a hacer una parte que también es interesante. Vamos a preguntar a la gente que ha trabajado en estas cosas o que conoce concretamente. Sí, Daniel, cuéntanos. Pues a ver, yo por información de gente más mayor, porque Sí. yo soy algo joven y en eso no lo he conocido. Sí, lo que te ha contado tu padre. Pero sí. bueno, por las informaciones de la gente mayor y lo que me han contado, en el rolladero, como has dicho tú muy bien, se utilizaba para arrollar y chafar la piedra con las ruedas de los carros que tenían la parte metálica. Entonces, una vez cocidas las piedras, las terminaban de romper Sí. hasta la granulometría que les convencía. Entonces, el edificio, como hemos hablado y estuvimos viendo, es muy significativo porque tiene una tijera que para la época en la que se construyó Es verdad. es muy importante y sobre todo lo más importante es la anchura del edificio. Porque en ese momento construir un edificio a dos vertientes, estamos hablando de una época muy antigua, y con esa anchura y sin pilares para poder entrar con las caballerías y los carros para poder hacer el desmenuzamiento de la roca, pues era bastante complicada. Luego, también una información de, como has dicho, que antiguamente hubo un molino posterior que había un albañil de aquí que tenía, y yo gracias a la información de mi padre, mi abuelo que reparaba ese molino, pues era un triste tubo con unos tornillos soldados y una criba con un motor de gasoil, con una polea que lo movía, y ya cuando se dejó de hacer con caballería se empezó a hacer con ese tipo de molino que conseguía desmenuzar más rápido y sin fuerza animal la piedra. ¿Y cómo era la criba? ¿Cómo hizo la criba tu Pues abuelo? la hizo a mano, agujerando agujero por agujero, a mano con el taladro, y primero una barrena más pequeña, una barrena más grande, y luego ya le dio la forma para conseguir tener la criba del molino, sí. Pero era casi artesanal. ¿Nos puedes más o menos describir cómo era el rolladero por dentro? A lo que te haya contado tu padre. Bueno, pues es totalmente diáfano, sí. La tijera era muy importante porque no había pilares, sí. Y luego la parte muy importante, como has dicho tú, que el suelo era de hormigón, que era una cosa un poco curiosa porque normalmente se hacían de losas de caliza, sí. Y en este caso era más de hormigón para poder moler. Sí. He estado hablando esta tarde con mi padre, sí. En la cabeza no la tiene muy centrada, pero se acordaba de que él ha ido al rolladero a hacer yeso, ¿vale? Entonces me ha estado explicando el proceso que hacían, y lo que sí que me ha dicho es que el suelo, como estáis diciendo que es de hormigón, él lo recuerda de losas, y losas desiguales. O sea, el hormigón posiblemente viniese después, ¿vale? Pero originalmente, que mi padre tiene 93, bueno, sí. Va a cumplir 93 años, lo hizo de joven, ¿vale? Y varias veces recuerda que eran losas, y losas desiguales. O sea, que servía la propia sí. Losa para que hiciera saltos de distintas medidas de piedra. Y lo que recordaba es eso, que estaban dando vueltas y vueltas. En cuanto veían, también me ha recordado que lo hacían por la noche. O sea, el trabajo lo hacían por la noche porque las caballerías trabajaban menos. Y en cuanto veían una luz, se iban directas hacia la luz porque se querían escapar. El polvo que se producía pues les era polvo, muy contaminante y se agobiaban mucho las caballerías. Entonces, en cuanto veían luz, se escapaban. O sea, directamente se iban hacia la puerta o hacia donde les entraba la luz. Y luego los hornos que hacían, pues me ha dicho que los hacían en la era mía nuestra está en el camino yendo hacia Velilla, sí. Y que tenían el recuerdo de haber hecho dos. Y la piedra la iban a buscar pues a las canteras cerca y siempre cogían la de fuera, o sea, nunca picaban sí. De más,
porque ya estaba recocida del sol, que me ha dicho él, y entonces era mucho más fácil de romper. Sí, la piedra siempre, eso no le he contado, la piedra siempre se va a coger la profunda porque necesitas que tenga capacidad mecánica, porque va a aguantar el peso, y la de superficial es la que echan encima, porque esa se desmenuza más fácil y ante la cocción, digamos que esto es la parte de arriba, pero la que va a aguantar peso, la que va a ser en la base, necesita ser gruesa y tiene que ser que no esté meteorizada por la lluvia, por el aire, etcétera, etcétera. Sí. Y prácticamente casi la mayoría de la gente se hacía sus propios hornos, Sí. y que el rolladero era municipal y se pagaba una cuota, o sea, una cuota. El que iba a hacer, pues ya no ha sabido explicarme si era por tiempo, si era por cantidad de piedra, porque no lo recuerda. Esta noche se pegará toda la noche dándole vueltas a la caballería con el carro. Me queda una duda que no he podido, que todavía no me ha sabido decir. ¿Qué arbustos usaban aquí? Eso no se lo he preguntado. ¿Cómo es? ¿Vale? ¿Sosal o cómo se...? Sí, sisalios y sosas, Sí. aliagas. Sí, Creo que Aliaga es muy buena, es posiblemente no creo que se uno de los mejores combustibles, la Aliaga. No creo que se complicaran mucho la vida y cogerían lo que más cerca estuviese. O sea, Sí. Lo que él sí que me ha dicho es que trataban de coger la piedra lo más cercano posible, Sí. ¿vale? Que no se iban lejos, y que sí que se vendían yeso porque había gente que no tenía era o espacio para poderlo hacer. Entonces, aquí, como Sí. la mayoría de las eras están en desnivel, Sí. pues tenían mucha facilidad de hacerlas de unas a otras, ¿vale? En el caso de la mía, lo hacíamos en la era del vecino, que la tenía yerma, ¿vale? Ajá. O sea, por donde me ha explicado que estaba el horno, que ya no existe nada porque eso desapareció hace muchos años y yo no lo he llegado a ver. El único que he visto es el que había enfrente de la fábrica de yesos, que se ha estado durante muchísimos años cargado completamente, porque allí era el campo del tiro al plato y se subía muchas veces. Ajá. Entonces, aquí sí que hay una persona en el pueblo que Sí. tiene muy, muy, muy buena memoria, no vive aquí, viene los fines de semana, no todos, que es José Loras, que si a ese le preguntan y ha hecho alguno, os dará todos los detalles. Sí. José Loras. Pues muy bien. O sea, tiene una cabeza impresionante, y si él, en su familia, que estoy seguro que han hecho, él se acordará perfectamente. Tiene 2 años menos que mi padre y bueno, su memoria es prodigiosa, así como mi padre ya no tiene muchas cosas, ya no las retiene, pero de eso sí que se acuerda. Bueno, pero Lo que sí que me ha insistido es en lo de que el suelo que estabais diciendo que es de hormigón, Sí. eso es posterior, porque él lo recuerda de losas y de vamos, distinto pues, nivel. se le ve tan desgastado. Y luego lo que sí que me he comentado es que para darle la vuelta a la piedra, Sí. ¿vale?, utilizaban el arado de 3 rejas, iban dándole con el macho y con el arado para darle la vuelta a las piedras, para darles por otra capa. Muy bien. Eso sí que me lo ha explicado y me lo ha dicho. Y sobre todo que trabajaban de noche. Curioso. Buena información. Por el interesante. tema de que las caballerías se agobiaban mucho por el calor. Claro, porque al estar en un sitio cerrado, seguramente sería Y el polvo. ese problema. Y el polvo. O sea, el Sí, polvo sí. que se generaba allí en un espacio cerrado, pues era muy importante. Sí. Pues oye, muchas gracias. A ver si puedo aclarar de qué era el suelo. Tenéis razón los dos. El suelo era de losas de piedra caliza sentadas con hormigón. Por eso hay trozos que son de hormigón y hay trozos. Pero a mí me tocó cuando en el año 85 exactamente, el ayuntamiento cedió el uso del local a la banda de música para que hicieran ellos ensayos. Sí. Pues los primeros años antes de que se transformó, unos 8 o 10 años después se transformó tal como está ahora al interior, pues ensayábamos. Me acuerdo que las sillas no había manera de apoyarlas porque el suelo era un poco irregular, porque eran losas sentadas con hormigón. Claro, con el paso de los años parecía todo un conjunto del suelo, pero no eran losas, porque me acuerdo perfectamente que las sillas sentaban muy mal, porque era un suelo bastante irregular. Sí. O sea que los dos tenéis razón. Iba a contar un poco sobre que decía José Antonio, de que las familias se fabricaban propiamente el yeso para su uso particular, pero sí que yo sé que había alguna familia que se dedicaba expresamente
a hacer yeso para venderlo a otras. Se dedicaban más de una manera, vamos a decir, profesional, pero sí un poco más puntualmente. Entonces, yo tengo la anécdota de que, estando trabajando en casa de un señor, que los de Gelsa, vamos a nombrar, está difunto ya por razones de edad, a la gloria, pero estaba trabajando en su casa el tío Linos, que decíamos en Gelsa, se llamaba Lino, pero bueno, aquí pues ese señor se dedicaba a hacer yeso para venderlo a los demás. Cuando íbamos al servicio militar, siempre el sargento te preguntaba, a la hora de darte el destino, te decía, ¿y tú de qué trabajas? Y el señor le contestó al sargento, yo al yeso le casco. Eso de caso. Hacía yeso, el hombre no supo explicarlo de otra manera. Incluso me contó una vez una anécdota de que extrayendo en la cantera las piedras, pues claro, cayeron una serie de piedras a un sembrado y el vecino del sembrado pues lo llevó a juicio y el juez de aquí, el juez de paz de Gelsa, lo castigó a una indemnización. Y el señor pues enseguida se lo pensó, le dijo, pues con yeso te pagaré, le dijo al dueño. Dice, y en una carretada de tierra de blanquero le eché 4 dedicos de yeso por encima y pagado. O sea que había gente que se dedicaba profesionalmente a hacer yeso para otros, sí. Yo sinceramente, viendo el rolladero, pienso que eso aquí se ha tenido que vender yeso. Se ha tenido que vender yeso fuera. En las generaciones nuestras ya no nos acordamos más que un poco de verlo casi de ruido, el molino, y sobre todo nos acordamos de verlo, que está por allí Manolo Ajenjo, que nos podía contar muchas anécdotas de cuando se estableció de una manera ya industrial el yeso aquí en Gelsa. Sí, no. Vino hace muchos años. El yeso, no se sabe, desde de los visigodos, de los árabes, que son los que, y los romanos anteriormente, hasta la Guerra Civil Española prácticamente se usaba para todo. A partir de la Guerra Civil Española, por lo que comentan, llega ya el cemento y por lo menos las estructuras de la casa ya son de cemento y siguen usando. Y en los años 60, más o menos, es cuando estos tipos de hornos desaparece, porque... Y además os quiero... mira, voy a otro tema también que quiero contaros, aprovechando este tema. Hay algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que en La Rioja, que estamos al lado, solo haya, que yo conozca, un horno, y a lo mejor aparece alguno más, pero no había más que un horno, y aquí hay montón, pero montón de hornos cargados y sin quemar? Podría ser sin tener ningún conocimiento. Sí. Aquí vivimos ahora en una zona, toda esta zona del Valle Medio del Ebro, que es muy escasa la piedra de construcción, la piedra buena para construir. Sí. La piedra caliza es malísima para construir y tenían que buscar todas las fachadas después con yeso. Sin embargo, hay otras zonas donde la piedra era arenisca o de otro tipo de piedra que se dejaba trabajar mejor y construían en piedra. No iba por ahí. En todos los sitios ha habido muchos hornos, en todos los sitios. Pero ¿cómo es posible? Yo creo que aquí, cuando empezaron las empresas de yeso, cogieron a todo el mundo a contrapié, porque están en no sé cuántos pueblos puede haber, pero conforme voy sabiendo más, me están hablando de hornos cargados por casi todos los sitios. Hay muchos hornos cargados que se quedaron ahí. Hay gente que puede decir, mira, era una labor de invierno, lo hacían y luego lo quemaban. Casi no me lo creo. No sé, yo creo que la gente iba cargando los hornos y de repente empezaron las empresas de yeso y los cogieron que no pudieron venderlo ya. Me llama un poco la atención porque en Bardayur me contaron que se hacía el yeso a la vez que una fábrica que hay en un pueblo al lado. Entonces me llama un poco la atención por qué hay tantos hornos aquí cargados y sin quemar, que hay muchísimos. Y cada vez que me entero, de verdad, cada vez que ya como tengo a todo el mundo con este tema, pues un amigo que va por ahí a correr por el monte, pues resulta que se encuentra un pueblo, entonces me va pasando, y hay un montón. No lo entiendo muy bien qué pasó aquí. La explicación que me daba pues era muy sencilla, no había dinero y era una forma de sacar dinero, porque había mucha gente que no tenía el espacio para poder hacerse el horno, para poderlo hacer, o hijos o gente suficiente para ir a extraer la piedra y bajarla, entonces al final se lo vendían. Cuando ya dejó de ser rentable, pues ya los dejaron como estaban. Algunos lo habrían cargado para
para poderlo explotar, pero cuando vieron Sí. que ya no tenía salida y ellos ya no lo necesitaban, pues se olvidaron de los hornos. Sí, sí, pero cargarlos, llevar ahí 10, 12 toneladas y dejarlo luego ahí, pues me sorprende piensa un una poco. cosa, que se cargaban, no se extraería, esto no me lo explicó mi padre, pero Sí. es de lógica, en los periodos en los cuales no hubiese faenas Sí, sí, agrícolas. sí, sí. Entonces eso era un extra. O sea, posible, la gente que que tenía ganas de trabajar, pues sabían que tenían ahí una posibilidad de ganar un dinero que era muy difícil de conseguir de otra manera, y cuando tenían tiempo, pues iban ahí, bajaban piedra, cargaban, y cuando ya lo veían que podían tenerlo o suficientemente cargado o lo que fuera, pues lo quemaban. En el momento que ya muy no fue probable. rentable, pues se quedaron ahí. Esa es una explicación que es la que parece más lógica, pero sinceramente me parecen muchos. Bueno, simplemente. Si lo vendían era muchas veces por encargo. Sí, claro. Espera, coge. Por los hornos de cal que hay por aquí cerca, que será más o menos similar Sí, a es algo- a la misma utilización, parecida. Sí. Y muchas veces el que tenía yeso, si no lo tenía vendido a un albañil, No lo hacía. pues no lo tenía mejor preparado o ya preparado para meter en el horno, pero no lo cocían porque Sí. tampoco no tenían ni dónde dejarlo. Sí. Y claro, el tema del yeso es más sensible que a lo mejor que la cal, Sí. que ese sí que lo tenían que recoger por el hecho de que se convierte la cal viva con el agua, pues Sí. hace reacción. Pero yo creo que era por encargo, ¿eh? Sí, O sea, no sí. lo almacenaban, yo creo, en un sitio y se quedaba. Sí, Porque pierde también, ¿no?, el yeso. Sí, el con yeso, la humedad. el yeso se con la humedad pierde ya te esas empieza a cualidades fraguar. que Sí. tiene. Yo pienso que sería por eso, ¿eh? Os he traído un infiltrado aquí, porque no es de Gelsa, pero resulta que había trabajado con hornos de yeso. A ver, yo no puedo hablar de los de Gelsa porque los de Gelsa no. Pero sí conozco los de Alforque. En Alforque se hacían los hornos igual que aquí. Igual que se hicieron hornos aquí, se hacían en Alforque. Y en Alforque también han quedado hornos cargados que no se han empleado. Pues, Yo pienso que se llenaban los hornos y cuando se necesitaban se quemaban. Si no se necesitaron porque vino las fábricas, vino el yeso y estaban cargados, no se quemaron y ahí están los hornos sin terminar. sí. Yo lo que no vi nunca es la cara por delante darlas con barro. No la hacían. Sí, pues yo me encontré Bardayur, que está precioso. ¿Claro? Tienes la capa ahí. El de aquí tiene indicios de que ha tenido barro, le han dado también arcilla, pero solo se puede decir que tiene indicios, no puedo decir más. Lo que sí veo complicado Sí. es el mantenimiento de lo que tenemos. Que sí que es cierto que ahora que abre el melón Miguel Ángel, que es un buen melón, pues sí que es cierto, a ver, que pues que mantener el patrimonio es complicado. Lo primero, lo más importante, yo creo que es esto, que es darlo a conocer y ponerlo en valor y entender, porque, pues bueno, yo ese horno que está cargado y que está intacto, la verdad es que lo he visto muchas veces y siempre un horno de yeso, un horno de yeso, un horno de yeso, pero yo no tenía ni idea de las bocas de tal cuando nos lo explicaste. Entonces yo creo que la primera parte es esta y luego la segunda pues es, como bien dices tú, pues ver qué forma jurídica se le puede dar para protegerlo. Pero bueno, también hay que decir una cosa, que si los legítimos propietarios del suelo no colaboran, porque eso está en un lugar privado, si la gente, porque aquí a veces vas a hacer el bien y te encuentras un tortazo, es así de claro y verídico, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar ver que no solo los que estamos aquí, sino que toda la gente de Gelsa y ya luego alrededores, pues que pueda empezar a apreciarlo y con ese sentimiento, pues ver a ver qué forma le podemos dar para protegerlo y ya la fase 2, que puede ser el consolidarlo, y ya la fase 3, que puede ser el que se ha hundido, recuperarlo. Yo ya me he emocionado poniendo ahí piedras, pero sí, pero bueno, poco a poco. Bueno. Yo lo veo también, que no lo veo fácil, pero lo veo posible. Sí. Tenéis que proteger el horno, era mi único objetivo, sobre todo porque había visto cómo el de mi pueblo, por no protegerlo, por no divulgarlo, por no hacer nada, desapareció. Ya no ha quedado más que el vídeo que hice yo en su momento
y que ahí había un horno y ya no hay más. Entonces, esas cosas son tan débiles que si no se mantienen, si no se protegen, es una pena. Entonces, ese era el objetivo realmente de esta charla. Yo creo que está conseguido, que habéis aprendido todos, igual hasta demasiado de yeso. Bueno, yo soy un poco apasionado cuando cuento las cosas y me gusta también explicarlo bien para que la gente lo entienda, creo que se ha entendido bien. Y nada, yo creo que damos ya por finalizada la charla, ¿no? Un aplauso para Carmelo.